Cuando sucede algo aterrador, los humanos tienen una respuesta muy consistente. Buscamos a alguien o algo a quien culpar. A veces esa culpa es completamente racional. Y a veces recae directamente sobre un bagre gigante que vive bajo Japón. Mira, la historia de cómo explicamos los desastres naturales es en parte comprensible y en parte realmente descabellada. La mayoría de estas teorías descabelladas tenían perfecto sentido para la gente en ese momento. La cosa es que también estaban completamente equivocadas. Soy List25 y estas son 25 cosas a las que la gente ha culpado de manera extraña por desastres naturales. Durante siglos, el folclore japonés culpó de los terremotos a Namazu, un bagre colosal que se agitaba en el lodo profundo bajo las islas. Según la leyenda, el dios del trueno Kashima mantenía a la criatura inmovilizada con una roca mágica. Pero cada vez que Kashima se cansaba o se distraía, el bagre movía su cola y la tierra temblaba. Esta idea se popularizó después de que un terremoto masivo azotara Tokio en 1855, matando a unas 7,000 personas. Justo después del desastre, miles de grabados satíricos en madera inundaron la ciudad. Algunos mostraban al pez gato siendo castigado, mientras que otros bromeaban diciendo que el monstruo en realidad estaba haciendo un servicio público al destruir las casas de los ricos y redistribuir la riqueza. Fue una forma muy peculiar de procesar una tragedia. Siguiendo con Japón, existe un mito de larga data sobre el pez remo gigante, una criatura extraña parecida a una caña que vive a casi 3,000 pies de profundidad en el océano. Y si juegas Animal Crossing, entonces sabes a lo que me refiero. Debido a que viven a tanta profundidad, casi nunca los ves vivos en la superficie. La leyenda dice que cuando suben a la superficie, están ascendiendo para advertir a la humanidad sobre un terremoto o tsunami que se aproxima. Esta creencia recibió mucha atención cuando al menos 20 peces remo llegaron a la orilla justo antes del catastrófico terremoto y tsunami de Tohoku en 2011. El momento se sintió inquietante. Sin embargo, un estudio de 2019 analizó 90 años de registros y no encontró ningún vínculo estadístico entre los peces y la actividad sísmica. Normalmente solo salen a la superficie cuando están enfermos o son arrastrados por corrientes fuertes, pero la coincidencia fue suficiente para mantener viva la leyenda. El monte Merapi en Java es uno de los volcanes más activos de la Tierra y los habitantes locales lo tratan como a un vecino vivo. Las creencias tradicionales sostienen que la montaña es un portal al mundo sobrenatural lleno de espíritus que provocan erupciones cuando están enojados. Para mantener la paz, los habitantes locales realizan un ritual anual donde arrojan ofrendas directamente a los flujos de lava en nombre del sultán. Durante generaciones, el pueblo incluso empleó a un guardián oficial para hablar con los espíritus de la montaña. El guardián más famoso, Mba Marishan, se tomó su trabajo tan en serio que se negó a evacuar durante una violenta erupción en 2010. Se quedó en las laderas para cumplir con su deber espiritual y trágicamente murió cuando la nube de ceniza sobrecalentada lo alcanzó. Durante más de un siglo, los libros de historia estuvieron definidos. La vaca de Catherine O'Leary tiró una lámpara en un granero, iniciando el gran incendio de Chicago de 1871. Pero espera. El periodista que escribió esa historia original después admitió que se lo inventó todo porque, quería un titular llamativo. La verdad es que la señora O'Leary estaba profundamente dormida cuando comenzó el incendio. Ella era una pobre inmigrante católica irlandesa, lo que la convirtió en un chivo expiatorio fácil durante una época de fuerte sentimiento anti-irlandés. Ahora los historiadores sospechan que un vecino accidentalmente inició el incendio mientras se colaba en el granero. El Consejo Municipal de Chicago finalmente aprobó una resolución limpiando oficialmente su nombre, aunque la vaca no estuvo disponible para hacer comentarios. Después de que un gran terremoto sacudió Nueva Inglaterra, en 1727, las mentes más brillantes de Boston trataron de averiguar qué había pasado. Un ministro local llamado Thomas Prince ideó un extraño compromiso científico. Sugirió que las explosiones subterráneas, en lugar de hacer que las cosas salieran disparadas hacia arriba, a veces fallaban y creaban enormes bolsas de vacío dentro de las cuevas subterráneas. Luego, el suelo colapsaba en el espacio vacío, causando el temblor. Príncipe realmente intentaba unir la ciencia con la teología, lo cual es mucho más de lo que la mayoría de la gente hacía en ese entonces. Su teoría del vacío estaba completamente equivocada, pero otro pensador local, Juan Bernardo, en realidad se acercó bastante a la verdad al sugerir que la superficie de la Tierra misma se estaba deslizando.
Ese mismo terremoto de 1727 le dio a otros clérigos locales un chivo expiatorio espiritual inmediato: los hábitos de consumo excesivo de alcohol en Boston. Ministros famosos como Cotton Mather argumentaron que el terremoto fue una llamada de atención directa de Dios, enojado por la decadencia moral de la colonia y su amor por el alcohol. Su lógica era simple: una sociedad moral vive en paz, pero una sociedad alcohólica enfurece a Dios. ¿Y cómo muestra a Dios que está enojado? Bueno, terremotos. El terror en realidad funcionó. Provocó una enorme ola de arrepentimiento y asistencia a la iglesia que los historiadores llaman la religión del terremoto. Los ciudadanos asustados llenaron las bancas y prometieron dejar de beber. Tras el devastador terremoto de Haití en 2010, el teleevangelista Pat Robertson acaparó titulares al afirmar que el país estaba maldito. ¿Su explicación? Afirmó que los líderes revolucionarios de Haití habían hecho un pacto literal con el diablo en el siglo XVIII para derrotar el dominio colonial francés y que el terremoto era un castigo divino. Los sismólogos, por otro lado, señalaron, ya sabes, la geología básica. Haití se encuentra directamente sobre un límite tectónico altamente activo que había estado acumulando tensión durante casi 250 años sin una liberación importante. El desastre de 2010 no fue una maldición. Fue el resultado predecible de una falla geológica masiva que finalmente se dio. La presa de las Tres Gargantas es una hazaña monstruosa de la ingeniería, así que naturalmente atrae un montón de teorías de conspiración. Una de las afirmaciones más persistentes en línea es que el peso del embalse de la presa provoca terremotos masivos en todo el mundo. La física detrás de esto es real, pero es mucho menos apocalíptica. La NASA confirmó que los 40.000 millones de toneladas de agua detrás de la presa desplazan suficiente masa como para alterar la rotación de la Tierra en unas diminutas 0.06 microsegundos y mover el polo 2 centímetros. Aunque el peso ha causado algunos pequeños deslizamientos de tierra locales y pequeños temblores cerca, no tiene absolutamente ninguna capacidad para provocar grandes terremotos al otro lado del planeta. HAARP, una instalación de investigación de alta frecuencia ubicada en Galcona, Alaska, es el chivo expiatorio favorito de Internet para los desastres naturales. A lo largo de los años, los teóricos de la conspiración han culpado a su enorme conjunto de antenas de causar desde huracanes y sequías hasta grandes terremotos. Piensa en lo que realmente hace la instalación. Dispara señales de radio directamente hacia la ionosfera para estudiar la atmósfera superior. El proyecto es completamente público y científicos de todo el mundo confirman que no tiene la potencia para afectar nuestro clima ni la corteza terrestre. Los terremotos comienzan profundamente en el suelo y el clima ocurre en la atmósfera inferior. Los haces de radio de HAARP no tocan ninguno de los dos. La siembra de nubes es una técnica meteorológica real donde aviones sueltan partículas de yoduro de plata o sal en nubes existentes para ayudar a provocar lluvia. Muchos países la usan para combatir las sequías. Pero aquí está el truco. Cada vez que ocurre una inundación masiva y destructiva cerca de una zona donde se sembraron nubes, la gente inmediatamente culpa a los científicos por jugar a ser Dios. Los meteorólogos tienen que explicar constantemente que la siembra de nubes no funciona de esa manera. No puede crear nubes de la nada y definitivamente no puede generar las enormes cantidades de energía necesarias para un gran sistema de tormentas. En el mejor de los casos, aumenta la lluvia entre un 5 y un 20% en una nube que ya estaba produciendo lluvia. Las inundaciones históricas que ves en las noticias son provocadas por sistemas de tormentas masivos a los que no les importa un poco de yoduro de plata. Imagina enormes pedazos de hielo cayendo del cielo y aplastando cosas. Si no entendieras la meteorología moderna, probablemente también pensarías que el universo tiene una venganza personal contra ti. Las culturas antiguas en todas partes atribuían el granizo a la ira divina. La Biblia lo presenta como una plaga contra Egipto y una famosa canción popular cerca del lago Rupkund en la India culpa a una diosa enojada por una mortal tormenta de granizo histórica. Esa tormenta india también fue aterradoramente real. Científicos en la década de 1940 encontraron cientos de esqueletos antiguos alrededor del lago, todos muertos por traumatismos contundentes en la cabeza causados por granizo masivo. Hoy en día, sabemos que las fuertes corrientes ascendentes de las tormentas simplemente empujan el hielo hasta que se vuelve demasiado pesado para flotar. No se requieren deidades enojadas. Todos hemos escuchado la historia bíblica del río Nilo convirtiéndose en un río de sangre. Suena completamente sobrenatural.
Pero los epidemiólogos tienen una teoría más fundamentada. Una enorme y tóxica proliferación de algas de agua dulce, comúnmente conocida como marea roja. Cuando estos organismos microscópicos se multiplican rápidamente, tiñen el agua de un rojo intenso, como si sangrara. Es una vista dramática y aterradora si no conoces la ciencia detrás de esto. Los datos de la NOAA muestran que estas floraciones ocurren de manera completamente natural, aunque hoy en día se agravan mucho más por el escurrimiento agrícola, que actúa como una enorme dosis de fertilizante para las algas. En el otoño de 1948, una densa niebla amarillenta se instaló en la ciudad industrial de Dorona, Pensilvania, y simplemente no se iba. Asustados por el aire extraño y tóxico, algunos habitantes comenzaron a susurrar sobre fuerzas sobrenaturales o maldiciones. El verdadero culpable era mucho más terrenal y mucho más peligroso. Un fenómeno meteorológico común llamado capa de inversión había atrapado las emisiones industriales de las plantas de zinc y acero del pueblo justo sobre el suelo del valle. La sopa tóxica enfermó a la mitad del pueblo en pocos días y mató a 20 personas en uno de los peores desastres de contaminación del aire en la historia de Estados Unidos. Durante generaciones, las tribus que vivían cerca del lago Nyos en Camerún atribuyeron las misteriosas muertes locales a los espíritus malignos ancestrales. De vez en cuando, personas y ganado cerca del agua simplemente caían muertos sin ninguna herida visible, y una maldición sobrenatural era la única explicación que encajaba. Pero en 1986 el verdadero monstruo despertó. Un pequeño cambio geológico provocó que el lago volcánico profundo se mezclara rápidamente, liberando una enorme nube de 1.6 millones de toneladas de dióxido de carbono atrapado. El gas invisible descendió por el valle a 60 millas por hora, asfixiando a más de 1.700 personas mientras dormían. Los espíritus malignos en realidad solo eran gases atrapados de las cámaras de magma bajo el lecho del lago. La idea de que una mariposa batiendo sus alas en Brasil puede causar un tornado en Texas es uno de los conceptos más conocidos en la cultura popular. El científico que ideó el efecto mariposa solo lo usaba como una metáfora para mostrar lo complejos que son los modelos meteorológicos, haciendo que la predicción perfecta a largo plazo sea matemáticamente imposible. Sin embargo, la cultura popular lo tomó literalmente, convirtiendo un concepto matemático en la afirmación de que los insectos controlan el clima. La Sociedad Meteorológica Estadounidense ha desmentido esto explícitamente. Una mariposa físicamente no posee la energía cinética para iniciar una tormenta. Antes de que CERN encendiera el gran colisionador de hadrones en 2008, la gente estaba aterrorizada. Teóricos de la conspiración presentaron demandas, alegando que al chocar protones se crearían agujeros negros en miniatura que provocarían terremotos masivos y devorarían el planeta. Los físicos tuvieron que ser increíblemente pacientes al explicar por qué esto era imposible. Para empezar, los rayos cósmicos naturales con mucha más energía que el colisionador han estado golpeando la atmósfera de la Tierra durante miles de millones de años sin habernos devorado. La máquina se encendió, no aparecieron agujeros negros, el suelo se quedó exactamente donde estaba. Una luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la atmósfera de la Tierra filtra la luz del Sol y proyecta una sombra roja intensa sobre la luna. Durante siglos, varias culturas consideraron esto como un mal presagio de desastres. Ahora, la alineación sí crea una pequeña fuerza gravitacional extra sobre la corteza terrestre. Esa parte es física real. Pero la afirmación de que esto desencadena terremotos y erupciones volcánicas está completamente desmentida por los datos. Tanto el USGS como la NASA han analizado los datos. Las placas tectónicas acumulan presión durante cientos de años y se rompen debido a fuerzas subterráneas masivas, ignorando por completo una bonita luna roja en el cielo. Aunque sí sabemos que trae de vuelta a todos los monstruos en Hyrule, eso sí. Cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra en 1910, los astrónomos detectaron un gas tóxico llamado cianógeno en su cola. Un astrónomo francés advirtió públicamente que, al pasar la Tierra a través de la cola, el gas podría acabar con toda la vida en el planeta. Naturalmente, la gente entró en pánico y compró pastillas contra cometas y máscaras antigas a estafadores oportunistas. El evento real no fue nada en absoluto. Aunque las colas de los cometas sí contienen sustancias químicas tóxicas, están increíblemente dispersas. La cantidad de gas que tocó nuestra densa atmósfera fue prácticamente cero y nadie sintió nada.
En 2010, durante una audiencia militar seria sobre la expansión de una base en Guam, un congresista estadounidense se levantó y expresó una preocupación genuina de que agregar 8,000 personas adicionales podría hacer que la isla, y cito, se voltee y se hunda. El video se volvió viral al instante. Los geólogos tuvieron que recordarle a todos, de manera amable, cómo funcionan las islas. No son balsas flotantes, son las cimas expuestas de enormes montañas submarinas que están arraigadas profundamente en el fondo del océano. Guam es un pedazo sólido de roca volcánica fijado firmemente a una placa tectónica. No puede volcarse porque no hay un borde inferior sobre el cual volcarse. El cráter de Darvaza en Turkmenistán, conocido popularmente como la Puerta al Infierno, ha estado ardiendo continuamente desde 1971. Los perforadores soviéticos accidentalmente rompieron una enorme caverna de gas, lo que provocó el colapso del suelo y prendieron fuego al metano, esperando que se consumiera en unas semanas. Ha estado ardiendo por más de 50 años. Algunas comunidades locales del desierto culpan al incendio continuo de causar sequías regionales y empeorar las tormentas de arena, considerándolo una maldición sobre el paisaje. Pero los meteorólogos señalan la aburrida verdad. El desierto de Karakum es naturalmente uno de los lugares más secos de la Tierra, y estos patrones climáticos existían mucho antes de que los soviéticos lo arruinaran. En 2010, un clérigo iraní apareció en televisión y afirmó que las mujeres que se visten de manera indecente propagan la corrupción moral, lo que causa que la Tierra tiemble. Unos años después, tras un gran terremoto en 2015, otras voces culparon a las tendencias de moda occidentales, como los jeans ajustados, de provocar la ira divina. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, respondió con una declaración científica muy directa. Los terremotos son causados por la tectónica de placas, el desplazamiento de fallas y la acumulación de tensión en la corteza terrestre. Las decisiones humanas de usar ropa de mezclilla no tienen absolutamente ninguna forma física de interactuar con las capas de rocas subterráneas. Cuando Benjamin Franklin inventó el pararrayos, salvó incontables edificios de madera de incendiarse. Pero después de que un gran terremoto sacudió Boston en 1755, nuestro viejo amigo Thomas Prince culpó a las varillas de metal. Él argumentó que el rayo era el arma preferida de Dios para castigar a los pecadores y que al redirigirlo, los humanos estaban frustrando tanto a Dios que en su lugar hacía temblar la tierra. Algunos residentes aterrados de Boston realmente arrancaron los pararrayos de sus casas para evitar provocar un terremoto. Franklin, siendo Franklin, respondió con su clásico humor seco, señalando que la lógica del ministro asumía que Dios tenía sorprendentemente pocas herramientas y que era fácilmente superado por un pedazo de hierro. Últimamente, personas de todo el mundo han reportado escuchar inquietantes gemidos metálicos o sonidos parecidos a trompetas que resuenan desde cielos completamente despejados. Naturalmente, Internet decidió de inmediato que estos estruendos en el cielo eran advertencias de próximos terremotos, clima apocalíptico o proyectos secretos del gobierno. Los geofísicos tienen una explicación mucho más serena. Los sonidos generalmente provienen de explosiones sónicas en alta mar, respiraderos de gas submarinos que estallan o pequeños temblores superficiales que vibran a través del aire de formas extrañas. Pueden sonar escalofriantes, pero no tienen ni de cerca la energía necesaria para provocar un desastre. Durante la devastadora temporada de incendios forestales en Australia en 2019, una teoría de conspiración salvaje afirmaba que las torres de telefonía 5G recién instaladas estaban emitiendo radiación. Eso secó los árboles circundantes a nivel molecular, convirtiendo el bosque en yesca. Los biofísicos tuvieron que intervenir para acabar con esto. El 5G utiliza ondas de radio no ionizantes, lo que significa que físicamente no puede secar una hoja, mucho menos un bosque. Los incendios en realidad fueron causados por una combinación histórica de sequía severa, calor récord y un patrón climático completamente natural del Océano Índico que redujo drásticamente las lluvias en la región. En la Edad Media, la gente creía que la voz humana alteraba físicamente el aire a su alrededor. Pensaban que gritar, maldecir carajo o blasfemar liberaba una nube tóxica literal de basura espiritual en la atmósfera. Así que cuando Europa atravesó una mini edad de hielo llena de heladas aleatorias en verano, tormentas terribles y cosechas arruinadas, los pueblos en pánico decidieron que el clima era malo porque todos estaban maldiciendo demasiado. De hecho, las ciudades empezaron a prohibir las groserías y a imponer multas por malas palabras como una forma legítima de prevención de desastres.
Por suerte, la meteorología moderna demuestra que la termodinámica controla las heladas sin importar qué palabras uses cuando sales al frío, y eso es todo por hoy. El patrón aquí siempre es el mismo. Cuando los humanos enfrentamos algo aterrador y fuera de nuestro control, buscamos un culpable al que podamos nombrar y una acción que podamos tomar. A veces eso lleva a la ciencia real, y a veces solo lleva a culpar a alguien por maldecir durante una helada. Si te interesan las fuerzas de la naturaleza, definitivamente querrás ver nuestro próximo video, los 25 peores desastres naturales jamás registrados. Hazme un gran favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario aquí abajo. De verdad nos ayuda mucho. Como siempre, soy Mike Estrin. Sigue siendo curioso y nos vemos en el próximo video.